Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y durmió Acaz con su padre, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Amén a la palabra del Señor. Miraba en este día la vida de el hijo del rey Acaz, y miraba a través de la palabra del Señor lo que había hecho este jovencito, pero dejé de mirar un poquito la vida del rey Ezequías y me puse a mirar la vida del rey Acaz, de su padre, cómo se había conducido delante de la presencia de Dios, qué es lo que había hecho. Y realmente me sorprendí al ver el caminar del rey Acaz. Y hermano, una palabra que describe lo que está pasando en este tiempo, lo que está pasando en las iglesias. Hace unos programas atrás yo compartía lo que era el modelo que Dios había dado a su siervo Moisés, y compartía un poquito las instrucciones que Dios le manda o le da a Moisés para que haga el candelero. Y miramos cada detalle del candelero, qué es lo que representaba, que representa la iglesia, y miramos punto por punto a través de la palabra del Señor, y es un modelo perfecto, hermanos. Pero cuando miramos la vida del rey Acaz, es tremendo. Un rey que dice que anduvo en los caminos de los demás reyes de Israel. Un rey que se había idolatrado. Un rey que hizo altos y empezó a adorar a los Baales. Un rey que aún a sus propios hijos mandaba a que caminen por el fuego. Un rey que miró a las demás naciones y empezó a mirar el servicio que aquellas naciones tenían a otros dioses, y veía la prosperidad de aquellos reyes. Por ejemplo, el rey de Siria dice que Acaz mira y dice: al rey de Siria le va bien, el rey de Siria está ganando territorio, yo también voy a sacrificar a los dioses del rey de Siria. Y dice que empezó a sacrificar a los dioses del rey de Siria para que supuestamente aquellos dioses les ayuden. Y miraba y pensaba en este versículo. Muchas veces nosotros podemos mirar personas impías, personas que no tienen a Dios en su corazón, y vemos la prosperidad de aquellas personas, y vemos como la buena vida que tienen aquellas personas, y es ahí donde también pensamos nosotros en seguir la misma pisada que aquellas personas, con tal le va bien. El salmista, gloria a Dios, dice allí en el Salmo 73, si no me equivoco, o 72, dice que él empezó a ver la prosperidad de los impíos, que los impíos eran prosperados, que los impíos no sufrían calor, no sufrían frío, no le daban de latigazo y tenían todos sus bienes. Y el salmista dice: ¿acaso en vano he limpiado mi corazón? ¿Acaso en vano he lavado mis manos en inocencia? Y eso es lo que empezó a ver el rey
Acaz empezó a ver al rey de Asiria y dice: este rey ofreciendo a estos dioses sacrificio, este rey que ofrece sacrificio a estos dioses, le va bien. El ejército de él puede crecer, el ejército de él puede ganar territorio. Yo también voy a empezar a sacrificar sacrificio a sus dioses para que me ayuden. Hermano, que el Señor nos ayude. Porque muchas veces puede pasar esto en nuestra vida. Vemos a un compañero de trabajo que empieza a hacer la diferencia y empieza ahí a tomar algunas cositas que no le pertenece. Y sabemos que ese compañero engaña a la esposa y sabemos que hace de la suya, pero vemos que tiene una buena vida, por decir así, ¿no? Y es ahí donde nosotros empezamos a mirar y si él tiene una buena vida y anda de esta manera, a mí también me gustaría tener eso. Y es como que empieza a seguir la misma pisada de aquella persona. Ya se acerca a la persona, ya empieza a hablar como esa persona. Y si la persona le invita a ciertos lugares, ya la persona cristiana como que se va acomodando y empieza a hablar de la misma manera y empieza a hacer broma de la misma manera. Es terrible. Eso es lo que hizo el rey Acaz. Vio el caminar del rey Asiria, vio el servicio que el rey Asiria tenía a Baal, a los dioses, y él también empezó a andar y a hacer de la misma manera. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermanos. Y algo que me llama sumamente la atención y cuando estaba leyendo esta palabra temblaba, porque como dije recién, una palabra que se escribió hace más de 2000 años atrás, es como si fuera que ilustra la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Miramos en Segunda de Reyes, gloria a Dios, capítulo 10. Segunda de Reyes, capítulo 10. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 10, dice así: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, un altar pagano, un altar donde se sacrificaba a dioses paganos, dice que el rey Acaz, cuando se encuentra con el rey de Asiria allí en Damasco, dice que el rey Acaz empieza a observar ese altar que pertenecía al rey de Asiria, que pertenecía, gloria a Dios, a los ciudadanos, y allí en ese altar sacrificaban a sus dioses. Y es algo terrible, hermanos. Dice la palabra de Dios: y cuando vio el rey Acaz en el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz le había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre lo tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y como dije recién, una palabra que fue escrita hace muchísimos años atrás,
Es como si fuera que ilustra el tiempo que nosotros estamos viviendo. El altar que Dios había dado el modelo, la descripción a Moisés, estaba allí en el templo. Dios le dio, hermanos, los planos a Moisés del altar, del candelero, del tabernáculo, del arca, de la mesa, gloria a Dios, donde iban los panes de la proposición, del altar de bronce. ¿Cuántas cosas encontramos? ¿Cuántas instrucciones encontramos que Dios le había dado a Moisés para que Moisés haga conforme al modelo que Dios le había mostrado? Y este rey no mira el modelo que Dios había dejado, sino que este rey mira el modelo que había en Damasco. Mira el modelo que había en aquella ciudad pagana y mira el altar y vio sus bases y vio la forma que tenía y empezó a tomar nota. Y dice que aquellas descripciones que tenía el altar que estaba en Damasco, dice que se la envía al sacerdote Urías. Hoy en día, hermanos, simplificando todo lo que estoy diciendo, hoy en día muchos están mirando el modelo que hay en Damasco. Hoy muchos están mirando y están tomando nueva forma de culto. Muchos están mirando y tomando modelos nuevos que no tienen nada que ver ni que se acercan al modelo de Dios. Hoy en día miran que hay profetas y apóstoles y apóstolas, y hasta hoy en día se han puesto nombre de querubines y serafines y todo ese modelo que hoy en día se está viendo, se está implementando dentro de las iglesias. Hoy en día se mira el modelo de la prosperidad y pacte acá y pacte allá y traiga lo mejor a Dios. ¿Y acaso Dios se merece esto y se merece lo otro? No, dele lo mejor a Dios. Deje ese billete de 100 pesos ahí en el bolsillo y saque. Esa clase de modelo se está mirando en Damasco hoy. Y empiezan a tomar notas. Y empiezan a implementar dentro de las iglesias. Empiezan a mirar el modelo de Damasco, que ya no hay más pudor, no hay más santidad, no hay más consagración. Empiezan a mirar el modelo que hay en Damasco, músicas que son al son de movimientos y que no tiene nada que ver con el mover del Espíritu Santo, sino solamente el mover de la carne. Y empiezan a tomar notas y empiezan a implementar dentro de las iglesias. Miran el modelo que hay en Damasco, que muchos han dejado la palabra de Dios de lado. Y empiezan solamente a hablar cuentos, fábulas y otras cuantas cosas que no traen la libertad que la verdad trae, porque Jesús dijo: y oiréis la verdad y la verdad os hará libre.
pero empiezan a mirar ciertos modelos allí en Damasco y empiezan a decir la palabra, mucha palabra en el culto, es como que le hacen dormir a los hermanos. Mejor vamos a poner algo más movido, vamos a actualizar los cultos, las reuniones, vamos a poner unas par de luces acá y unas par de luces allá, y el modelo empieza a cambiar y empieza a tomar la forma que el modelo del mundo tiene, hermanos. Por eso miraba la palabra del Señor, y esto es lo que había hecho el rey Acaz. Mira el modelo que había en Damasco, mira el altar que había en Damasco, y allí manda nota, manda la medida, la descripción al sacerdote Urías. Y el sacerdote Urías, aquella persona que estaba al frente, aquella persona que sabía la ley de Dios, aquella persona, hermano, que sabía el modelo de Dios, que sabía, gloria a Dios, lo que a Dios le agradaba. Dice que empezó a hacer aquel altar, empezó a formar aquel altar y lo hacía conforme al modelo que estaba allí en Damasco. Hermanos, los sacerdotes, Apocalipsis dice que Él nos hizo ministro y reyes y sacerdote para Dios. Aquellos que están al frente están imitando el modelo que hay en Damasco, o están mirando el modelo que Dios dejó a través de su palabra. El sacerdote dijo: es el rey. Para quedar bien con el rey tenía autoridad, tenía un ejército a su cargo, tenía riquezas. Para no tener problema con el rey, voy a hacer el altar conforme al modelo que él me está mandando. Y hay muchas personas que por quedar bien con el hombre, por quedar bien con el amigo, por quedar bien con el pastor, por quedar bien con ese pariente, empiezan a hacer y a imitar el modelo que hay en este mundo. Pero que Dios nos ayude a que se levanten hombres valientes. Como dijo el apóstol Pablo: si yo tratara de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Es algo terrible, hermanos. Seguimos mirando un poquito. Versículo 11 dice: y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Y así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco, vio el altar y se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y esto es lo más terrible, porque la persona hace las cosas conforme al modelo que ellos quieren, conforme al modelo que ellos están mirando en Damasco, en este mundo, y sacrifican, y supuestamente alaban a Dios, y supuestamente ellos también sirven a Dios, y supuestamente ellos también buscan a Dios, y supuestamente ellos también tienen comunión con Dios, y supuestamente ellos también tienen sus días de reuniones, sus días de culto, pero no lo están haciendo. No lo están haciendo conforme al modelo que Dios quiere, sino conforme al modelo que están mirando en Damasco.
Hermanos, ustedes podemos ver hoy en día, hay videos que abundan en internet, en las redes sociales. Y ustedes pueden darse cuenta que muchos están ofreciendo sobre el altar de Damasco y no sobre el altar que el Señor Jesucristo quiere que ofrendemos, que sacrifiquemos. Había un varón allí en un video que se pone un saco todo roto allí, se burla y le habla al pueblo sarcásticamente y le dice: hermanos, venga que yo lo voy a bendecir. Y medio que pone la mano en el bolsillo y el saco se rompe, ¿no? Y por ahí riéndose dice: ¿acaso usted va a querer la bendición de un pastor que esté así? Y el pueblo se ríe. Y ese es el modelo de Damasco, que le hace pensar de que un hijo de Dios no puede pasar necesidades. Ese es el modelo de Damasco, que solamente se habla de riquezas, de pactos. Y el modelo de Damasco está haciendo blasfemar a muchas personas porque no se quieren acercar al evangelio, porque dicen que los evangelios son unos chanta, son, hermanos, unos aprovechadores. Ese es el modelo de Damasco. Y supuestamente ellos están ofreciendo sacrificio en este modelo, supuestamente sirviendo a Dios. Pero no es el altar que Dios quiere. No es el altar que Dios dejó a través de su palabra. Es el altar que ellos vieron y lo empezaron a hacer ellos mismos. Porque si uno mira el modelo de Dios, vemos a Pablo que sufrió naufragio, que estuvo desnudo, que tenía frío, que pasó hambre. Si miramos el modelo de Dios, dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Si miramos el modelo de Dios, el Rey de Reyes nació en un pesebre. Si miramos el modelo de Dios, cuando Dios escribe a la iglesia allí en Apocalipsis, le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Había necesidad material, pero no había necesidad material, pero había una riqueza espiritual, hermanos, que es a la única iglesia que no les llama la atención. ¿Qué me importa si no tengo ciertas cosas? Solamente quiero la presencia de Dios. Solamente quiero la riqueza que viene de lo alto. Seguimos avanzando. Y encendió su holocausto, dice en el versículo 13, y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Los altares que había en el santuario, en el tabernáculo, que habían sido ordenados por Dios, donde tenían que estar el altar de bronce. Entre la entrada y el altar. Y los sacerdotes, antes de ministrar, pasaban, se lavaban las manos, los pies. Y en el lavamiento de mano hay un significado y una enseñanza muy grande. Lo hemos hablado aquí en el programa. Porque para pasar a ministrar a Dios tenemos que pasar primeramente por este lavacro. No podemos ministrar a Dios de la manera que muchas veces queremos. Debemos pasar primeramente por este lavacro. Debemos lavarnos las manos. La Biblia dice que las manos muchas veces están manchadas de sangre inocente.
Y esto no se refiere a que usted salió y mató a una persona. Eso no se refiere de que usted, gloria a Dios, asesinó a alguien. Porque usted puede decir, pero yo nunca maté a nadie. Sino que eso se refiere hablando espiritualmente. Porque el apóstol Juan decía que aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Usted no se puede acercar a servir a Dios cuando usted no tiene comunión con su hermano. Usted no puede acercarse a ministrar a Dios cuando usted odia a su hermano y difama a su hermano. Usted no puede acercarse a ministrar cuando está matando a su hermano y está llenándole la cabeza a media congregación para que odien también a su hermano y le tomen idea. Es ahí donde tiene la mano manchada de sangre y primeramente tiene que pasar por ese lavacro. Por eso, como dije recién, el altar de bronce que estaba ordenado por Dios y estaba en el lugar que Dios quería, el rey empieza a mover. Y dice que trae el altar de bronce y lo pone acá, y hay muchas personas, hermano, que están moviendo los modelos que Dios estableció. Y al mover esos modelos, al mover el altar de bronce, es ahí donde se presentan delante de la presencia de Dios como ellos quieren, porque no están siguiendo las ordenanzas de Dios de que primeramente tienen que pasar por ese lavacro. Dice que el rey mueve el altar de bronce, lo pone donde él quiso. Esto también se puede entender de que muchas veces la persona mueve los modelos de Dios y lo pone donde quiere y lo interpreta como quiere y lo usa en el lugar de donde quiere. Porque muchas veces hay versículos sacados fuera de contexto y el hombre lo usa como él quiere. Está moviendo los modelos de Dios. Y dice que el rey mueve el altar de bronce. Y seguimos leyendo. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Uría diciendo: en el gran altar encenderá el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda, sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Terrible, hermanos, qué terrible. Las cosas que estaban ordenadas por Dios, las cosas que Dios había establecido para ciertos usos, el rey empezó a manejar como él quería. Y vas a hacer así, 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 y el altar este va a ser mío y yo voy a consultar acá. Sin tener en cuenta de que Dios había establecido hombres que estaban consagrados, hombres que estaban viviendo en santidad, hombres que estaban autorizados para consultar a Dios por el Urim y Tumim. Versículo 16 dice: e hizo el sacerdote Uría conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y algo que me ha impactado, algo, hermano, que me ha dejado sin palabras, el versículo 13 dice: y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó la fuente, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Muchas personas están trayendo su altar de Damasco a la iglesia y empiezan a cortar el verdadero altar y empiezan a despedazar el verdadero altar que Dios ha establecido. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús.
Dice que cortó los tableros de la basa, sacó el mar de bronce, y dice que no lo puso sobre basa, sino que lo puso allí en el suelo, en la piedra. El altar que era conforme al modelo de Dios, el rey lo empezó a modificar. Y como dije recién, hermanos, hay personas que están cortando el modelo original de nuestro Dios. Están cortando y empiezan a cortar la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios dejan de lado y empiezan a cortar la santidad. No se habla de la santidad. Y empiezan a cortar los himnos espirituales. Ya no se cantan himnos. Y el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, le incitaba a que puedan cantar himnos espirituales que provengan del Espíritu Santo. Pero hoy en día están cortando los himnos, aquellas, hermano, letras, palabras que de tanta bendición ha sido para nosotros, que cuántas veces nos fortaleció, nos animó, nos habló. Hoy en día lo están sacando de las iglesias y están cantando canciones que lo que menos hace es que la presencia de Dios se mueva. Y hasta muchas veces se mueven al son de esas canciones. Y lo que menos hace es libertar, y lo que menos hace es fortalecer, y lo que menos hace es llenar de su presencia. Ahí está el modelo de Damasco, allí está el altar de Damasco. Y dice, hermanos, que el rey mismo empezó, gloria a Dios, a ofrecer holocausto. Versículo 18 dice: y asimismo el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Terrible. Todo lo que Dios había establecido y le había puesto en su lugar, el rey Acab con el sacerdote Uría empezaron a modificar el templo, a modificar los utensilios. Y como dije recién, hoy en día se están modificando. La santidad ya queda afuera, el pudor ya queda afuera, la palabra de Dios ya queda afuera, la presencia de Dios ya queda afuera. Por eso el Señor le hablaba allí al ángel de la Odisea: tú tienes todo, tienes riqueza, un buen templo, mucho lujo, pero yo estoy acá afuera, estoy golpeando. Déjame entrar. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Han metido el altar de Damasco dentro del tabernáculo y han empezado a mover el verdadero modelo que Dios ha establecido. Y es más, si tendríamos que ir a la referencia, dice que el rey empezó también a sacrificar, a ofrecer holocausto. Palabra o una actitud contraria a lo que Dios había establecido. Miramos Números capítulo 18, versículo 7. Números capítulo 18, versículo 7. Dice así: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio.
Y dice, y el extraño no se acercará, morirá. Dios había escogido personas, había seleccionado personas, había consagrado personas que estaban autorizadas para hacer esa tarea. Los sacerdotes de la descendencia de Aarón, personas que estaban consagradas, que el aceite de la santa unción estaba sobre ellos. La presencia de Dios estaba sobre ellos, hermanos. Y cuando hablamos del aceite de la santa unción, no solamente hablamos de presencia, porque muchas personas pueden decir, la presencia de Dios está conmigo, el Señor me ungió, yo soy un ungido de Dios. Pero si nosotros vemos el verdadero significado o el verdadero trabajo que hacía el aceite de la santa unción, dice que el aceite de la santa unción, hermanos, era para consagrar. Y la palabra consagrar es la palabra kedash, que quiere decir separar, apartar, dedicar algo exclusivamente a Dios. Y es ahí donde podemos entender que cuando el aceite de la santa unción, la presencia de Dios está sobre la persona, esa persona se separa del mundo. Esa persona, hermano, se aparta de todo aquello que contamina. Hoy en día muchos dicen, la presencia de Dios está sobre mí, Dios me ungió. Pero ni siquiera han cambiado de vida. Hoy muchos dicen que la presencia de Dios está sobre sus vidas y ni siquiera han dejado de hacer las cosas que hacían antes. No es la presencia de Dios genuina. Es un perfume imitado. Es un aceite media turbia. Porque para hacer arder continuamente las lámparas, Dios le había ordenado a Moisés que traigan aceite puro de oliva limpia. Pero muchos dicen y se escucha muchas veces, el aceite está sobre mí, pero usted medio que lo mira un poquito y no es el aceite limpia. No es el aceite transparente, el aceite está media turbia, parece que ya tiene varios usos, ¿vio? Cuando usted quiere ocupar un aceite que ha fritado milanesa, y no, este aceite está ya bastante quemada, y algunos parece que tienen el aceite bastante quemada porque dicen que tienen el aceite, dicen que tienen la presencia del Señor, pero no es el aceite puro, no es el aceite limpio, no es el aceite transparente que desciende, gloria a Dios, del cielo, de la presencia, del trono de Dios. Pero no me quiero desviar del tema, hermano. Entonces el servicio lo hacían personas que estaban consagradas, personas que estaban autorizadas. Pero el rey Acab empezó a meterse en un territorio que él no debía meterse. ¿Y sabe quién hizo lo mismo? El abuelo del rey Acab, Usías. En otras palabras, en la versión antigua se lo llama Azarías. Era el abuelo del rey Acab que hizo lo mismo. Vamos a mirar la palabra del Señor para poder conocer un poquito más la historia del rey Acab y de la familia. Capítulo 26
versículo 21 de Segunda de Crónicas, dice que Uzías a los 16 años empezó a buscar a Dios. Se propuso en su corazón de buscar a Dios. Dios estuvo con él, Dios le prosperó, Dios le enalteció. Ganó muchas victorias, se hizo de muchos armamento. Pero dice que el corazón del rey Uzías se enalteció para su perdición. Y acá nos deja una enseñanza muy grande. Un sacerdote en el tiempo de Acaz fue manipulado como el rey quería. Pero acá vemos sacerdotes valientes que no le importó enfrentar al rey, no le importó de que el rey dé la orden para que se le ejecute. Esos sacerdotes se plantaron firmes. Miramos la palabra de Dios. Capítulo 26, versículo, gloria a Dios, versículo 16, hermano, para que podamos entender. De Segunda de Crónicas, dice así: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Estos sacerdotes eran valientes. Estos sacerdotes no se dejaron manipular como el sacerdote Urías. El sacerdote Urías accedió a hacer el altar de Damasco. El sacerdote Urías accedió a mover los modelos que Dios había establecido y había puesto en el lugar allí, en el tabernáculo. El sacerdote Uría empezó a cortar las basas, empezó a sacar el mar de bronce, hizo desastre, modificando así el culto de Dios. Pero dice que el rey el rey Uzías, quiere entrar al tabernáculo y quiere hacer un servicio que solamente le correspondía a los hijos de Aarón que estaban consagrados. Y allí Azarías y 80 sacerdotes más dice: acá no. Acá no, esto no te corresponde. Sabemos que sos el rey. Sabemos que tenés poder, tenés un ejército, tenés armamento. Has pisoteado a tus enemigos, has ganado territorio. Pero acá no, rey. Acá no. Hay todavía sacerdotes valientes que si alguien dice: no, pero hermano, los himnos son antiguos, eso ya no se escucha más. ¿Será que hay sacerdote que diga: no, acá no? Cuando alguien viene y dice: hermano, vimos allá en la otra iglesia que tienen este manejo, están viendo el altar de Damasco y quieren venir a meter allí. Pero ¿será que hay sacerdotes valientes? No, hermano, acá el altar de Damasco no. Acá está el altar de Jehová.
Gloria a Dios. Viene uno, qué lindo que estuvo porque no fue tanta palabra. Acá hay mucha palabra, muchas veces me duermo, pero allá estaban allí saltando y bailaban y se divertían y los jóvenes. No, acá no. El altar de Damasco acá no. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y viene ahí el rey Usías. Toca bien la guitarra, que suba. Que suba, gloria a Dios, ahí entre los músicos. No, acá no. No hay consagración para que suba. No, pero tiene conocimiento, tiene palabra, predica bien. Sí, pero ahí en el trabajo medio mano larga, acá no. Gloria a Dios. ¿Será que hay esos sacerdotes valientes, hermanos, que no van a permitir que cualquiera venga y tome posición del altar, tome posición del servicio que Dios ha establecido a persona santa? Hoy en día, hermanos, se está viendo todas esas cosas. Muchos Usías están entrando en el lugar santo. Muchos Usías que no están consagrados están haciendo el servicio de personas que tendrían que estar consagradas. Y están en la música y al no estar consagrada, están metiendo otra música. Y al no haber sacerdotes valientes, el culto empieza a cambiar. El culto empieza a cambiar. Pero aquellos sacerdotes le dicen, no, acá no. No podés hacer esto. No podés predicar, no podés tocar la guitarra. No podés. Acá solamente para hacer este servicio, personas santas, personas consagradas. Hermano, cuide el altar. Cuide el servicio. Porque si en el altar hay santidad, se va a empezar a extender la santidad sobre el pueblo también. Pero si en el altar hay contaminación, eso va a terminar un desastre. En el altar, en el tiempo de Acaz y del sacerdote Urías, había contaminación, había cambio, y fíjese cómo terminó el pueblo. Y dice que el rey se enojó, hermano, porque usted piensa que no se van a enojar cuando usted ponga parámetro. Ustedes son unos religiosos, son estructurados, a ustedes les falta el amor. Ustedes se creen más buenos que Dios. Ustedes están tomando el lugar de Dios, ustedes se creen personas santas. No nos creemos personas santas. Si bien la palabra dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque al tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo y al tener esa fe que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, el Señor nos justifica delante de Dios. Pero dentro de nuestra falencia y pidiendo misericordia a Dios y pidiendo ayuda a Dios, tratamos de tener un servicio, hermano, de la mejor manera y dentro de los parámetros de Dios. Y allí se enojan.
y allí hasta muchas veces se van. Eso pasó con el rey Uzías, se enojó y dice que Dios lo dañó. Quedó leproso. Y lo más triste es esto, versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Qué triste, hermano, para una persona que había empezado bien, para una persona que había empezado haciendo la voluntad de Dios, termine su carrera muriendo apartado de la casa de Dios, apartado del templo, apartado de la presencia de Dios, solo, leproso. Nadie lo visitaba porque la lepra era contagiosa. Tal vez le tiraban la comida. Qué triste, hermano. Qué triste. Que Dios nos guarde, nos ayude. Eso hizo el abuelo del rey Acaz, Uzías. Reina en su lugar, gloria a Dios, muere el rey Uzías, apartado, alejado del templo, de la presencia de Dios. Reina en su lugar Jotam, el hijo del rey Uzías. Jotam hizo la voluntad de Dios, hacía lo recto delante de la presencia de Dios, pero dice que con todo eso el pueblo seguía contaminándose. Muere Jotam y reina en su lugar su hijo Acaz. Y hemos visto la historia, hemos visto el proceder que tuvo Acaz, idólatra, pasando sus hijos por el fuego, sacrificando a dioses extraños, cambiando el culto, trayendo un altar de Damasco, metiendo en el santuario, despedazando el altar de bronce, cambiando de lugar. Terrible lo que había hecho Acaz. Destruyó el culto genuino, verdadero que Dios había establecido. Y así el pueblo se desvió totalmente de la presencia de Dios. Muere Acaz y en su lugar reina su hijo, Ezequías. Capítulo 29, hermano. No vamos a terminar el mensaje, vamos a tratar de mirar en el próximo programa. Solamente vamos a mirar un versículo más y ya vamos a ir cerrando. En el próximo programa vamos a tratar de cerrar el mensaje. Reina Ezequías con 25 años. Ezequías significa fortaleza de Jehová, fortaleza de Dios. Y yo creo que en la situación que el pueblo de Dios estaba viviendo, con el templo destruido, con los modelos de Dios cambiados, yo creo que solamente la fuerza de Dios se necesita para poder cambiar las cosas. Cuando usted ve el hogar destruido, cuando usted ve el matrimonio destruido, cuando usted ve todas las cosas desoladas, secas, como si fuera que no hay solución, no hay remedio, no es yendo al parapsicólogo, no es buscando una puerta abierta por acá, por allá, en el amigo, en el pariente, en el brujo, en el hechicero. Solamente la fortaleza de Dios es la que puede hacer las cosas nuevas y la que puede cambiar el rumbo de tu vida. Por eso busca la fortaleza de Dios. Este varón, 25 años,
Escuche bien, hermano, y se escucha por ahí un dicho mundano: de tal palo a tal astilla. Si el padre fue un ebrio, ¿qué le espera al hijo? Si la madre fue una mujer que vendía su cuerpo, así está terminando la hija. Este refrán no se va a escuchar más en Israel, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, mas el alma que pecare, esa morirá. El pecado del padre no llevará el hijo, ni el pecado del hijo llevará el padre, sino que aquella alma que se acerca a la presencia de Dios, Dios puede cambiar, Dios puede transformar. Nuestro hermano Jonathan contaba, gloria a Dios, que el hogar destruido, él de muy corta edad ya empuñaba un arma de fuego en su mano, allí hundido en el alcohol, en la borrachera, hermano, en la droga. Pero un día se acercó a Jehová, un día se acercó a Dios y Dios empezó a cambiar su vida. Por eso no importa cómo sea tu padre, no importa cómo sea tu madre, no importa cómo sea tu familia, no importa cómo sean tus hijos, gloria a Dios, pero si en esta noche tú te acercas a la fortaleza de Dios, si tú te acercas a Dios, Él puede cambiar el rumbo de tu vida, Él puede hacer las cosas nuevas, Él puede restaurar, Él puede darte una nueva familia, Él puede darte, gloria a Dios, una nueva vida. Pero acércate, 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 gloria a Dios, a la fortaleza de Dios, acércate al Señor Jesucristo. Y no importa si tu padre tenía mala fama en el barrio, no importa si tu padre era un ladrón, no importa si tu padre tal vez era un abusador, pero si tú te acercas a Dios, Él puede cambiar el rumbo de tu vida. Y no importa si tú eres jovencito. Ezequías, hermanos, Ezequías con 25 años toma el reinado. Escuchaba tal vez a sus espaldas: el padre de esto hizo daño a Israel, el padre de esto modificó el culto a Dios. ¿Qué puede salir bueno de Ezequías? Y fíjate la familia que tenía. El abuelo murió allí alejado del templo, leproso. Fíjate cómo murió el padre, no fue enterrado en los sepulcros de los reyes de Israel, murió siendo despreciado, sin gloria. ¿Qué va a salir bueno de Ezequías? Y Ezequías 25 años, hermanos. Y apenas toma su reinado, en el primer año de su reinado, en el primer mes de su reinado, Él toma decisiones. Y así, de esta manera, gloria a Dios, vamos a terminar el mensaje. Hermanos, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu padre, tu madre? ¿Cómo está la persona de tus alrededores? Tal vez lo describen a tu familia como la peor familia, la peor persona que puede vivir en el barrio, teniendo mala fama de que es un alcohólico, de que es una mujer que trabaja en las calles, de que es un estafador. ¿Cómo lo describen? Pero tú que estás escuchando en esta noche la palabra de Dios, que no es por casualidad que estás escuchando la palabra de Dios. No es porque alguien te dijo, tomá, escuchá la radio. No, es porque Dios quiere cambiar tu vida. Es porque Dios tiene planes y propósito con tu vida. Porque las casualidades para Dios no existen. Solamente existen los planes y propósitos que Dios tiene con la vida de aquel joven, de aquella jovencita.
Y tú tal vez te encuentras allí hundido en los placeres de este mundo. Tal vez te encuentras en los vicios. Tal vez te encuentras allí angustiado por la situación que está viviendo en tu hogar, en tu familia. Y ve, gloria a Dios, la situación que está viviendo. Y no importa si sos jovencito, no importa si tenés 20, 25 años, 15 años. Pero en esta noche tú puedes tomar la decisión y puedes decir: mi papá es un alcohólico, mi mamá es una alcohólica, mi mamá esto, mi mamá lo otro, mi papá esto, pero yo quiero ser diferente. Yo me quiero acercar a ti, Señor. Yo quiero que tú cambies mi vida, Señor. Yo quiero seguir un nuevo rumbo, Señor. Y dice que con 25 años, hermano, él toma la decisión de restablecer el culto a Dios. Y empieza a limpiar el santuario y empieza a que los sacerdotes y los levitas se consagren. Y las puertas del templo estaban cerradas. Él abrió las puertas y empezó a pasar una escoba, sacar tela de araña, un plumero, sacar el polvillo, pasar la escoba abajo de la mesa, abajo de la silla, gloria a Dios. Y aquellas lámparas que estaban llenas de polvo, que no estaban encendiendo porque dice que las lámparas estaban apagadas, hermano. Gloria a Dios. Empezaron a pasar el plumero, empezaron a pasar el trapito y aquella lámpara empezó a brillar. Traigan del aceite limpia. Traigan del aceite limpia. Empezaron a poner en aquellas lámparas. Y aquellas lámparas que estaban apagadas ahí empezaron, gloria a Dios, a brillar. Trajeron fuego, prendieron las lámparas. Y el santuario empezó a iluminarse. Dice que Acaz había cerrado el templo. Y el reinado del rey Acaz dura 20 años. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado el templo, hermanos? ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado para que se llene de polvo, para que se llene de tela de araña? ¿Hace cuánto está cerrado tu corazón? ¿Hace cuánto tiempo le has cerrado el corazón a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que la lámpara no está encendida? ¿Hace cuánto tiempo que no sientes la presencia de Dios? Pero en esta noche acércate a la fortaleza de Dios, que Él puede encender las lámparas de nuevo. La palabra del Señor dice: no se apagará el pábilo que humeare. Aunque aquella lámpara estaba humeando, aunque aquella lámpara estaba apagada, Él puede hacer descender fuego del cielo y encender tu lámpara, encender tu corazón, encender tu vida espiritual. Hermano, vamos a cerrar el mensaje, pero tome decisión en esta noche. Oramos delante de la presencia de Dios. Padre de amor, de misericordia, estamos delante de su presencia. ¿Cuántos, Señor, tal vez están poniendo sus ojos allí en el altar de Damasco? Y están mirando sus medidas y están mirando su estructura. Y empiezan a tomar notas, Señor, para poder inculcar ese altar dentro del tabernáculo, dentro de las iglesias. Y aquel culto genuino que tú estableciste a través de tu siervo Moisés empieza a ser modificado. Y el altar de bronce es sacado de su lugar, ese altar de bronce que tenía que estar entre la entrada y el altar. Y cuando los sacerdotes tenían que ministrar, tenían que pasar por ese altar de bronce y lavar sus manos y sus pies. Hay iglesias, Señor, hay puntos de reunión que han sacado el altar de bronce.
Hay personas que están pasando a ministrar a Jehová sin pasar por el altar de bronce, sin lavarse las manos, sin lavarse los pies. Personas que no están consagradas, que no están viviendo la santidad. Personas que están viviendo conforme a los deseos, a los placeres de este mundo. Y así están ministrando. Pero Señor, ayuda, Padre amado, a todo aquel, Señor Jesucristo, que está escuchando tu palabra gloriosa en esta noche. Puedan tomar decisiones firmes como la tomaron, Señor, aquellos 80 sacerdotes. Que cuando el rey Usía quiso, Señor, cambiar, cuando el rey Usía quiso tocar las cosas santas, aquellos sacerdotes dijo: no, rey Usía, a ti no te pertenece. Tú no puedes hacer este servicio. Solamente gente santa, solamente gente consagrada. Oh Padre de amor, de misericordia, levanta gente santa, gente valiente, Señor, que cuando alguien quiera cambiar tu palabra, allí estén aquellos sacerdotes y digan: no, acá la palabra no se cambia. Que cuando quieran sacar el altar de bronce, Señor, para no lavarse las manos, para no vivir la santidad, allí estén aquellos sacerdotes valientes, Padre de amor, de misericordia, y digan: no, acá no se cambia el altar de bronce, acá no se cambia la palabra, acá no se cambia, gloria a Dios, los himnos, aquí no se cambia, gloria a Dios, la santidad, aquí no se cambia el pudor, la modestia, aquí no se cambia el temor, aquí se va a hacer como Dios estableció, como Dios dejó, gloria a Dios, a través de su modelo, a través de su palabra. Y aunque el santuario, el tabernáculo se haya cerrado, Señor, y aunque la lámpara se haya apagado por las malas decisiones, por haberse desviado el corazón, Señor, y el templo se haya cerrado, y tu presencia no se manifieste de la manera que antes se manifestaba. Pero Señor, que pueda levantarse Ezequías, que pueda levantarse Ezequías tomando decisiones firmes, que pueda levantarse Ezequías, Señor, con aquella decisión de abrir de nuevo las puertas del templo, que pueda levantarse Ezequías, Señor, con las intenciones de hacer arder de nuevo las lámparas. Padre de amor, de misericordia, ayuda. Ayuda a mis hermanos, ayuda a los sacerdotes que están al frente de tu obra, Padre de amor, de misericordia. A que no miren el modelo de Damasco, a que miren el modelo que Dios le dio a Moisés allí en el monte. Ayuda, Padre amado, fortalece. Bendice a cada uno de mis hermanos que está allí del otro lado, Señor Jesucristo, escuchando la palabra del Señor. Escuchando, Padre amado, el modelo, Señor, que realmente tú quieres. A usted sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Al comienzo era apenas un niño trabajando con su padre. Era solo un carpintero que predicaba de salvación y paz. Caminaba por el mar de Galilea
con su gesto amoroso les hablaba, mas aquel carpintero mensajero comenzó a incomodar. Sus manos curaban ciegos y paralíticos y sanaba corazones. Muchos pobres fueron bien alimentados por la multiplicación. Los necesitados venían a sus pies, esperando algún milagro recibir, y por eso sus enemigos se levantaron y vinieron para herirle. De repente el carpintero aparece, llevando la cruz por el camino. Ya no era el carpintero, era apenas un cordero tan solito. Al Calvario va subiendo despacito, derramando su sangre por el suelo. Sus pies y manos sangrando, él estaba anunciando salvación. Jesús murió como un cordero, resucitó siendo león. Era simple carpintero siendo autor de la creación. Él ahora es el rey del universo, tiene fuego en sus manos. Su nombre es soberano sobre cielo, tierra y mar. Él tiene autoridad, entra en cualquier lugar, y sus enemigos quedaron para oír lo que él le quiere hablar. De repente el carpintero aparece, llevando la cruz por el camino. Ya no era el carpintero, era apenas un cordero tan solito. Al Calvario va subiendo despacito, derramando su sangre por el suelo. Sus pies y manos sangrando, él estaba anunciando salvación. Jesús murió como un cordero, resucitó siendo león. Era simple carpintero siendo autor de la creación. Él ahora es el rey del universo, tiene fuego en sus manos. Su nombre es soberano sobre cielo, tierra y mar. Él tiene autoridad, entra en cualquier lugar, y sus enemigos quedaron para oír lo que él le quiere hablar. Y sus enemigos quedaron para oír lo que él le quiere hablar. Y al Señor cuando menos lo esperaba, y Él me miró con ojos de misericordia. Clamé